Buenas a todos quienes nos acompañan en este ya noveno capítulo, si no mal recuerdo, de Reforma Urgente, esta serie de entrevistas que hemos venido desarrollando desde el Departamento de Derecho Público del Centro de Estudio Aurora. En esta oportunidad estoy yo, Benjamín Valladares, como entrevistador con Benjamín Pérez, y tenemos a un gran invitado, al profesor Enzo Solari, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCD, y va a compartir con nosotros, que hasta ahora lamentablemente no lo habíamos invitado a esta serie de entrevistas, pero ha tenido la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias a los dos por la invitación y ojalá que podamos tener una conversa entretenida. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Entonces, entremos en materia de inmediato. Como ya adelantábamos antes de comenzar, profesor, del 18 de octubre hacia adelante hemos estado viviendo en el país una serie de contingencias políticas, sociales, que ha devenido en un proceso constituyente. Y para usted, como docente, ¿cuáles son las implicancias que tiene esto en la enseñanza del derecho? Quizás muchas de las instituciones que nosotros aprendíamos en teoría del derecho, filosofía, que eran naturales, que no nos cuestionábamos porque estaban ahí, eh, ahora quizás están en cierta tensión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se desarrolla la enseñanza también con los estudiantes? Hasta ahora yo diría, o sea, la respuesta es un poco breve, diría yo, media como desaliñada, porque durante este año en particular, que empezó hace poco, yo diría que he tenido como poca, ¿cómo decirlo? Poca experiencia acumulada como para darme cuenta de como, claro, de la vinculación o la conexión o los influjos o la interacción, por decirlo así, entre los procesos mayores, constituyentes, políticos, etcétera, y bueno, la marcha de los cursos, etcétera. Claro, hay formas de repente medias como no sé si decir casuales, pero no totalmente planificadas o intencionadas, por decirlo así, a través de las cuales aparece de pronto esta conexión o este vínculo. Uno discutiendo, por ejemplo, hay un curso que está empezando, que estoy dictando en conjunto con Andrea Pinto, un curso sobre los animales no humanos ante el derecho, eh, donde es bien evidente el relieve también constitucional que un asunto como ese, una cuestión como esa tiene. Pero claro, es un curso que estamos empezando y que empieza como suelen empezar los cursos por ciertas cuestiones un poco generales o de principio o de fundamento. O sea, todavía no hemos llegado como a... estamos recién asomándonos a asuntos como eso. Y eso pasa también en parte de los otros cursos. En una etapa tan inicial. Ahora, si la pregunta se amplificara, por ejemplo, al año pasado, al 2020, claro, ahí quizá hay un poco más de pista, porque, porque el proceso ya está desencadenado durante todo el año pasado. Ahora, cómo, cómo, ¿cómo se puede dar esa conexión o cómo cultivarla o cómo mejorarla? Si fuera también esa la pregunta, no sé, pues hay tantas cosas ahí que uno podría decir. ¿Eh? Yo creo que tanto un académico, un profesor como profesora, como un estudiante, una estudiante, eh, pueden, pueden poner algo de su parte, diría yo, ¿eh? Como para hacer estos vínculos más explícitos, más intensos, más reflexivos, más, más intensivo. Uno puede siempre traer preguntas, digamos, puntos específicos que tocar en relación con casi todos los temas, yo diría, en un curso de teoría o de filosofía, eh, y para qué decir en un optativo, o en un curso. El año pasado, por ejemplo, tuve la experiencia de dictar un curso que fue de formación fundamental, que otras veces ha sido optativo de la escuela, uno que no es exactamente este el título, pero uno podría parafrasearlo así. Es un curso sobre derecho, literatura y cine. Y en un curso como ese, de hecho, el semestre
inmediatamente anterior a este, a cada rato aparecían, bueno, cuestiones políticas de todo tipo, y no siempre, pero con bastante frecuencia la cuestión constituyente o constitucional, porque aparecían cosas como el sistema procesal penal, las cárceles chilenas, qué sé yo, regímenes políticos eh, autoritarios o violencia policial, cuestiones étnicas, no sé, había tanta cosa que era permanente, yo diría, en el curso de esa asignatura, el ir tocando cuestiones, digámoslo rápido, político-constitucionales. Mm. Sí, diría una Profesor, cosa como esa. Sí. eh, una- voy a hacer que haga un ejercicio llevándolo aún más atrás, no tanto, unos cuantos años atrás nomás. Eh, bueno, con respecto a todo lo que ha sido discusión política en nuestro país, si podemos marcar otro momento importante en el corto plazo que llevamos dentro del siglo XXI, podríamos remontarnos al 2011, con lo que fue la discusión universitaria. Eh, Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ha sido o cómo ha visto usted el interés? Porque usted, como bien saben que nos escuchan, profesor, realiza cursos para tanto para personas de primer año como para personas de cuarto año cuando realiza filosofía del derecho. Preguntarle si es que ha visto interés por parte de los estudiantes cuando, por lo menos cuando ingresan a la universidad, en este caso en todo lo que es el tema de política, política constitucional, como hemos resumido en este momento. Mm. No sé, la respuesta como que sería media matizada, sí y no, porque en realidad, eh, digamos, entre quienes entran a estudiar la carrera en la Católica Valparaíso, por cierto, porque hay de todo, pues, hay gente con mucho feeling político, gente con regular feeling y gente con muy poco feeling político. Y yo creo que eso no es solo una frase, yo creo que eso se nota en los grupos. Son los grupos particularmente de los cursos obligatorios, que son grupos grandes, son grupos donde uno encuentra de todo. Así que diría eso para empezar. Y enseguida, en relación ya con grupos más chicos, uno solo creo que tiene experiencia de grupos chicos en la Escuela de Derecho en optativos o de repente en esos cursos de formación fundamental. A mí me ha tocado dictar ese mismo curso de Derecho, Literatura y Cine como curso de formación fundamental y como optativo. En esas experiencias de grupos más pequeños tengo la impresión que por el tema, eh, ese tema, el del también llamado derecho animal, o alguna vez, qué sé yo, un curso sobre marxismo y derecho. Otra vez incluso tuve la experiencia de un curso sobre universidad y libertad académica. En esos cursos de grupo reducido, y donde en principio el que está es porque lo ha elegido, las cosas yo creo son distintas, ¿eh? O sea, ahí es mucho más frecuente que haya gente que uno nota que tiene mucho interés, una cierta, yo diría en el sentido también más riguroso de la palabra, una cierta vocación política, eh, que se mete a eso porque busca algo que lo toca, que le interesa y que le importa. Así que esto a mí me hace siempre pensar en que una de las cosas que es problemática en nuestra escuela y en otras escuelas de derecho, ciertamente, lo sé, que no es un problema solo de la nuestra, es que en las escuelas de derecho se suele trabajar en grupos enormes. Y esa cuestión también hace que, bueno, el tipo de trabajo que se puede hacer tenga ciertas características, tenga ciertos límites al mismo tiempo, eh, y que también la interacción para de pronto no sé, po, abordar cuestiones de manera más específica y tratando de que todo el mundo pueda decir algo, sacar la voz, no siempre sea tan fácil. Sí, diría yo algo así. Profesor, Está bien. No, todavía no nos conectamos. profesor, No respecto a lo mismo, nos conectamos. Conectamos. eh, ¿Qué? lo que podríamos llamar lo que podríamos llamar el rol que le toca jugar a las personas que están formadas en derecho, a las personas que están, ya que son abogadas o que están incluidos en un derecho, ya sea como profesor o alguna instancia similar,
¿cuál es el rol que le toca jugar en el sentido amplio, el más amplio posible en el proceso constituyente? Porque hemos visto que, de cierta forma, ha sido el rol, o no el rol, el momento de los abogados, desde octubre en adelante. Y yo tengo la impresión, a grandes rasgos, que hay como dos tipos de personas que se acercan desde el mundo jurídico hacia la política. Uno, el que se acerca desde el saber técnico, yo creo que se acerca con una visión más política. Eh, ¿cuál, qué opinión le merece estas formas de acercarse? Si está de acuerdo con esa cierta clasificación. Sí, sí, hay algo de eso, ¿eh? Hay formas desde el punto de vista de un académico, ¿no? O una profesora de, de entrar en este tipo de discusiones armado más bien del lenguaje de la propia disciplina, qué sé yo, sería una manera de plantearlo. Ahora, esta cuestión yo creo que también está muy cruzada con las personalidades, ¿ah? Y los estilos, las formas de ser incluso de cada cual. Hay personas que incluso se pueden llegar a sentir muy incómodas y sé que en algunos casos es lo que ocurre, de hecho, que hay personas académicas, que no se sienten a gusto, yo creo que discutiendo abiertamente de estas cuestiones político-constitucionales. ¿Por Algunas... qué crees que sea eso, profesor? ¿Por un tema netamente de personalidad o por quizás no mm, comprometer su imagen como abogado o como académico y exponerse a decir una opinión política como que lo enmarque dentro de un claro. determinado postura, por decirlo de alguna forma? No sé si hay una respuesta única, ¿eh? O sea, yo creo que algo puede influir la personalidad. Yo creo que hay personalidades para las cuales la política es menos significativa y seguramente tanto ahora en este proceso en Chile como más en general no se sienten como, no sé, exteriorizando juicios políticos, eh, etcétera. Ahora, seguramente también hay otras cuestiones, ¿ah? Que uno podría, en una de esas, no estoy seguro, no sé si también uno pudiera generalizar a partir de disciplinas, no sé si personas que se dedican a tal o cual disciplina tengan mayor o menor propensión a opinar políticamente o a vincular cuestiones disciplinarias con cuestiones contingentes. De eso no Porque estoy con muy, lo, muy seguro, pero en una de esas uno podría decir que personas que se dedican al derecho privado quizás no con tanta frecuencia manifiestan, no es solo que manifiesten una opinión, es que se sientan cómodos o haciendo algo que de alguna manera puede conectarse incluso con la disciplina. Quizás ahí hay algo, ¿eh? No sé pero no sé si es generalizable con facilidad, porque uno podría decir, bueno, en una de esas entonces quienes se dedican al derecho público podrían manifestar mayor familiaridad con estas cosas y menor incomodidad para vincular estas cuestiones político-constitucionales con la disciplina propia, y viceversa. Quienes se dedican al derecho privado, por ejemplo, pasaría todo lo contrario. Probablemente hay una mezcla de motivos, ¿ah? Algo puede influir la disciplina, o sea, algo podría esperar de que aquel que se dedica al derecho público se sienta un poco menos incómodo en claro, esta materia. Eso quizá cruzado con cuestiones a veces caracterológicas o de personalidad propia. Y lo otro es probablemente también una cuestión bien obvia, y es la propia posición política. Me imagino que la propia posición política es otro de los factores de todo este conjunto, ¿eh? Dónde uno está, dónde uno cree que está, porque es posible también que esto vale para todo el mundo, ¿ah? Que no todo el mundo tenga una especie como de autoconciencia clara acerca de dónde está en el mapa político. En una de esas no tiene tampoco muy clara conciencia de cuál es el mapa político en el que se mueve. Yo creo que estas cuestiones también suelen o pueden afectar a un académico, a una académica, que en el fondo que esté pisando un terreno que en buena medida desconoce. Eh, o sea, y en esto, estoy pensando en voz alta, en esto no sé también qué tanto pueda pesar la cuestión generacional. Otro factor que uno podría incluir. ¿Será, por ejemplo, que académicos, académicas más jóvenes, justamente por su cercanía generacional,
tienen una especie como de composición de lugar, de ubicación en el contexto más fina, más, digamos, congruente con el tablero político realmente existente? ¿O será que eso no es así siempre? ¿Será que en una de esas perfectamente es posible que un académico mayor, una profesora también de mayor edad, de otra generación, eh, en una de esas pueda tener mayor ubicación o sensibilidad política o sentido del contexto que una persona menor? No estoy seguro, ¿eh? No estoy muy seguro. Ahora, yo creo que pasa en general con los profesores algo que vi en un documental que me fascinó, que lanzó Netflix en pleno verano nuestro, en enero, un documental de Martin Scorsese sobre una intelectual neoyorquina, la Fran Lebowitz, que es muy amiga de Scorsese. Un documental bien notable que yo he recomendado por todas partes. Bueno, y ella en algún momento, ella es una mujer de unos 70 años de edad, en algún momento ella dice, en el fondo, uno solo comprende bien a su propia generación y viceversa. Yo creo que algo de eso pasa, ¿eh? Yo creo que la observación de ella es bien perspicaz. Y eso hace que, bueno, los profesores universitarios normalmente son, por lo menos, por decirlo de alguna forma, una generación mayor a la generación a la que pertenecen los estudiantes, de ahí para arriba. Entonces siempre hay un desfase generacional entre el mundo académico y el mundo estudiantil. Y eso, si es que ella tiene razón, y yo creo que algo de razón tiene, o quizá más que algo, mucha, eso probablemente haga que siempre haya una especie como de brecha, y que la política, incluso el mismo proceso que estamos viviendo todos en Chile, justo por la brecha generacional no lo estemos viviendo de la misma manera. Pero Y otra respecto a vez lo diría, mismo, no, dale, dale. profesor, entonces usted cómo está viviendo personalmente este proceso. Yo creo que ese es un punto bastante cierto o relevante de tocar, porque cuando uno conversa también con la generación de nuestros padres, o gente arriba de 45 años que alcanzó a tener algún vínculo con el retorno a la democracia, quizá en su primera etapa, en los 90, tiene una mirada un poco distinta a como la tiene uno. Y también se lo pregunto sobre la marcha, porque recuerdo que usted igual tiene algunos artículos escritos críticos a la Constitución del 80 sobre jurisdicción constitucional. Incluso la Constitución que queremos tiene una propuesta, podríamos decir, sobre lo que podría ser alguna especie de jurisdicción constitucional. Entonces, me imagino que también vive de alguna forma este proceso, no vive desde la indiferencia. Sí, 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 sí. No, yo diría que sí, es un momento tan políticamente cargado como el del término del pinochetismo y el de la transición, que fue finalmente una transición como eterna, que algunos dijeron que quizás empezó como no a cerrar, pero a estrechar con el fallecimiento del dictador, por ahí por el 2006, si no me equivoco. O sea, como 16 años después del comienzo formal de la transición, pero ahora nos damos cuenta que, no sé, 2019, 13 años después de eso, eh, 14, 15 hasta ahora, es posible que esto que estamos viviendo ahora claro, ahora sí que estamos viviendo el término de esta larguísima transición chilena. Así que yo tengo la impresión de que estamos viviendo un momento político como pocos, como muy pocos. Incluso uno podría quizás ser más grandilocuente y decir que esta es una cuestión todavía más especial que la del término del pinochetismo, en la medida en que estamos viviendo una experiencia que podría, no es algo seguro, con una constitución, digamos, democráticamente generada, algo que es inédito en la historia chilena. O sea, podría ser aún más políticamente excepcional este momento. Así que, no sé, yo lo veo con una mezcla de interés, de entusiasmo, de alegría, de preocupación también,
pero sí tengo la impresión de que aquí hay una posibilidad, no asegurada ni asegurable, pero una posibilidad que, que, que merece la pena en el fondo, ¿ah? Sí, pues, hace que todo lo que uno puede hacer desde su lugar, dentro de sus posibilidades, con sus fuerzas, talentos y falta de talento, yo creo que todo eso que uno puede hacer merece la pena. Yo creo que es como, no sé cómo decirlo, es como tiempo y esfuerzo bien invertido. Mm, por ponerlo en el lenguaje económico que coloniza todo, pero quizá habría otra forma más feliz de, de ponerlo. Sí, sí. Ahora me doy cuenta que es evidente que no, lo que estoy diciendo no creo que sea generalizable, no creo que pueda hablar por todo el mundo, ni mucho menos, o si me preguntaran por académicos, así por algo así como la clase académica, que también es como hablar de los estudiantes, es una manera Claro. abstracta de hablar. Mm. Profesor, Sí, voy a quizá pasar en la tabla. Quizás voy a saltarme un poco un punto de la tabla y voy a ir un poco más a contingencia. Bueno, también está relacionado con lo que estamos hablando ahora. Si bien es cierto, lo que fue la pandemia ha golpeado de cierta forma y desde mi punto de vista lo que ha sido quizás un continuo y efectivo transcurso natural de lo que es el proceso constituyente en Chile, pero más allá de lo que han sido las cuarentenas, todo lo relacionado con el COVID-19, si a usted, profesor, le decían que Chile iba a realizar una nueva constitución íntegramente elaborada por ciudadanos elegidos democráticamente, ya a un par de semanas de lo que van a ser la elección de los constituyentes, ¿usted se hubiera imaginado que este hubiera sido el escenario? ¿Por qué se lo digo y por qué se lo pregunto? Porque yo siento que si bien es cierto, ha habido discusión, siento que esa discusión no se ha llevado netamente tampoco a lo que son las bases y a toda la gente. Siento que de todas formas sigue siendo un proceso donde la discusión de los temas de fondo, hablo, sigue siendo mucho de los técnicos y de los académicos y de los profesionales que van a los matinales y conversan, pero no siempre se hablan las cosas de la forma en que la gente quizá lo pueda entender cabalmente, por decirlo de alguna forma. Entonces, usted ya, como le decía anteriormente, a 2 semanas de lo que va a ser la elección de los constituyentes, ¿cómo ve lo que ha sido hasta ahora el proceso? Hasta lo que llevamos, hasta hoy. sí, sí, sí. O sea, siempre hay claroscuros, ¿ah? Pero igual tengo la impresión de que este ha sido un proceso con niveles de discusión súper interesantes, de todas maneras, ¿ah? O sea, comparando lo que venía ocurriendo en Chile, yo creo que ustedes particularmente no tuvieron la oportunidad de conocer, por ejemplo, las características de la discusión pública en el Chile inmediatamente post-pinochetista, o sea, en los años 90. eh, Realmente la discusión era, visto desde ahora, tenía algo como de conversación metida en un congelador, completamente limitada y delimitada, eh, con, con una serie de tabúes que en ese momento probablemente no se percibían tanto como tales. eh, eran en cierta forma, bueno, características como del paisaje político, cosas con las que uno contaba, pero seguramente las que no se detenía mucho. Bueno, comparado, por ejemplo, con esa época, yo tengo la impresión de que desde octubre del 2019 hay procesos que por supuesto vienen de antes, ¿ah? No todo empezó ahí, ni mucho menos, pero desde ese momento en adelante yo creo que se ha desencadenado una discusión donde se han empezado a plantear preguntas que antes creo que no se planteaban, preguntas sobre el modelo de desarrollo, sobre, sobre la desigualdad, sobre eh, la estructura oligárquica chilena, o sea, se han planteado La misma imperfectamente, democracia. claro, el carácter democrático bueno, todo lo que se ha conversado hasta ahora sobre las fuerzas policiales en Chile, sobre la violencia del Estado, sobre los recursos naturales, sobre las zonas de sacrificio, o sea, hay tanta, yo creo que uno puede hacer una especie de catastro
de listado, y son hartos los asuntos sobre los que creo que estamos discutiendo imperfectamente, pero yo diría mucho más y mejor que antes. Tengo esa impresión, ¿eh? No, sí, de eso no hay duda, No sé, creo yo. no sé si ustedes la comparten, pero yo sí, yo diría que pese a todo. Ahora, los claroscuros siempre están, ¿ah? Y yo, por ejemplo, ahora, en esta campaña por integrar la Convención Constitucional, a mí me resulta realmente complicado como de digerir el apreciar que en esta misma campaña el poder del dinero, o sea, la influencia oligárquica o plutocrática en Chile es gigantesca. Eh, lo que significa hacer una campaña de este tipo, bueno, en estas condiciones, pero además lo que significa hacer una campaña cuando alguien está en condiciones de gastar, digamos, por donaciones, normalmente más bien pequeñas, micro donaciones, etcétera, no sé, 5, 6, 10 millones de pesos, no estoy muy seguro, cuando alguien con el que se está compitiendo es capaz de gastar, no sé, 100 millones, 200 millones, o sea, es una cuestión. Y eso que el panorama ha mejorado, porque dentro de todo la batería legislativa digamos, desencadenó escándalos como los de Penta, bueno, el financiamiento ilegal de la política, etcétera, etcétera, eso produjo legislación que creo que es mucho mejor que lo que había antes. Antes era un páramo, era una especie de Far West, era ley de la selva. Ahora no es completamente ley de la selva, pero sin embargo no estamos tan lejos de la ley de la selva. Estamos un poco menos eh, cerca del estado de la selva puro y duro, pero tampoco estamos en una situación en la que podamos decir que hemos dejado atrás el estado de naturaleza en esta materia. Entonces, claro, es bien amargo reconocer que también en esta elección está incidiendo de una manera desproporcionada, injusta, eh, inaceptable el poder del dinero. Pero por otro lado, creo que es bueno, necesario, completamente necesario, mirar las cosas como son y no contarse cuentos. Esto es así, yo creo que es lo que estamos viviendo hoy día. Esto me consta, además con gente que ha emprendido alguna candidatura y sé del financiamiento con el que cuentan, etcétera, y sé del financiamiento brutal con el que cuentan otros. Bueno, ahí hay, en fin. eh, Así que bueno. Respecto a lo mismo, profesor, usted hacía mención a la política de los 90. Usted vivió ese periodo con nitidez. Nosotros nos acercamos a ella en base a relatos, a lo que hemos leído, y nuestra generación yo creo que de cierta forma se ha caracterizado por ser crítica a la transición. Una crítica que nace de una reivindicación de que no se hizo todo lo que era posible eh, para delimitar el poder fáctico y también político que se permitió que ejerciera los sectores más conservadores en Chile, y que fue lo que nosotros terminamos heredando. Y pues yo también me pregunto de vuelta muchas veces si esa es una crítica justa que nosotros nos hacemos o no. Porque como nosotros vemos las cosas desde una realidad consolidada, es distinto cómo lo vivían ustedes los actores de esos tiempos, como también nos pueden jugar a nosotros en 30 años más si quizás no llegamos a tener el éxito que se pensaba que podríamos llegar a tener. Eh, Sí, sí. ¿Usted cómo se acerca a usted? ¿Usted, por ejemplo, ha cambiado lo que usted pensaba en los 90 a con lo que pensaba, con lo que piensa ahora? ¿Con la distancia con que mira los procesos? O sea, de qué he cambiado, sin duda. Ahora, eh, sí, no es fácil juzgar con la óptica actual lo que Claro. ocurrió, sobre todo en los años, yo diría en las décadas de los 90 y del comienzo del 2000. Pero, sin embargo, yo creo que igual uno puede con cierta responsabilidad, sin ser no sé cómo decirlo, alguien que haga juicio ligero, ¿ah? Yo creo que uno igual puede decir
que en la transición se empezaron a advertir síntomas como yo lo llamaría de acomodamiento, de cierto confort con el arreglo neoliberal. Eh, yo diría quizá más claramente desde que terminó el primer gobierno de la transición, o sea, después de Elwin. Yo creo que desde Frei, Ruiz Tagle en adelante, para decirlo con precisión, yo creo que uno empezó a advertir que algo más estaba pasando. Yo diría que en el gobierno de Elwin, que fueron esos 4 primeros años, realmente la dictadura estaba ahí encima, Pinochet era comandante en jefe, por supuesto que siguió siéndolo un poco después del periodo de Elwin, del primer gobierno. Al 98. Claro, claro. Pero digo, entre el 90 al 94 es un periodo en el que yo creo que uno nota que las cosas eran muy espesas, donde la influencia militar era realmente gigantesca. Y decir la influencia militar era al mismo tiempo decir la influencia, bueno, económica, el poder del dinero al mismo tiempo. Era como una facticidad doble, gigantesca. Yo como que tiendo a ser más comprensivo con ese primer periodo, ese periodo corto de 4 años. Después tiendo a ser cada vez menos comprensivo, incluso más. Si me preguntaran, ¿qué, qué, qué decisiones o qué, no sé cómo decirlo, qué votos, por ejemplo, eh, eh, podrían reflejar un cierto cambio, una cierta incomodidad, al menos, por ejemplo, de mi parte? Yo en la primera elección democrática, claro, yo voté por Elwin. Creo que, honestamente, creo que era la mejor opción posible. Después de eso, yo, en la elección siguiente, cuando la Concertación presentaba a Frei Ruiz Tagle, yo empecé humildemente, con información muy, muy limitada, pero empecé a tener la impresión de que las cosas empezaban a torcerse. Y por lo mismo recuerdo que no voté por Frei. Yo recuerdo que en esa elección voté por Manfred Max Neff, el candidato ecologista, que fue como un bombazo para ese momento de la transición, porque no recuerdo si habrá tenido un 10% de los votos, o un 7 o un 9, no recuerdo, por ahí diría yo. Pero llamó poderosamente la atención, sobre todo de la Concertación. La Concertación, yo creo que se dio cuenta que algo estaba pasando ahí, de que había una cierta insatisfacción ya, que se empezaba como a manifestar. Y yo, de ahí en adelante, no quiero entrar en una cuestión tan autorreferente, pero en general no seguí votando por la Concertación, salvo alguna excepción en segunda vuelta. Por ejemplo, en la segunda vuelta entre Lavín y Lagos, voté por Lagos. Pero ¿Votó fue por más bien Gladys Marín en excepcional. primera vuelta? En primera, en esa, no, yo creo que voté por, si no me equivoco, era la candidata también ecologista, que era la Sara Larraín, Sí. si no me equivoco, en esa elección. Y después por Lagos. En general, mi voto desde Frei Ruiz Tagle en adelante no fue por la Concertación. Yo creo que esto que cuento, que es más biográfico, tengo la impresión de que le empezó a pasar a otros. Sí. O sea, que también les pasó a otros, quiero decir. Hay un gran tipo que falleció, desgraciadamente, hace algunos años. eh, un tipo que ustedes no creo que hayan conocido, que se llamaba Paulo Anduesa. Fue un dirigente estudiantil de la PUCB legendario en los años 80. Eh, un fuera de serie, ¿eh? Un tipo. En esa época, él era de una familia, además, y él mismo era demócrata cristiano. Era un demócrata cristiano de esa facción en aquella época de los llamados chascones, o sea, un DC de izquierda. Claro. Eh, y él vivió ciertamente un proceso así, no sé, por decirlo así, relativamente semejante. Él, de hecho, dejó ese partido y se volvió muy crítico con la Concertación. Y yo creo que como él, o sea, muchas personas de la llamada a veces generación de los 80, gente un poco mayor que yo, vivió también ese desencantamiento con la Concertación. Así que, bueno, la historia daría, o sea, habría que contarla con más detalle, más tiempo, pero la historia yo creo que muestra, o sea, la historia de esa generación muestra que la Concertación fue un proceso que se fue resquebrajando
incluso en etapas más o menos tempranas, porque se empezaron a notar, no sé, po, algo así como distintas visiones y conflictos y polémicas, polémicas en las cuales, claro, la hegemonía la logró el sector que probablemente se sintió más cómodo con el rumbo que iba tomando la transición y con el arreglo neoliberal que la concertación empezó como a administrar, no sin cambios, ¿ah? Hay que ser justo, yo creo que no es que haya hecho exactamente lo mismo que hizo Pinochet, no, eso sería, digamos, Exageración. trazar muy grueso, no es así, pero pese a los cambios que introdujo, mantuvo demasiadas cuestiones y no tocó otras, no tocó las privatizaciones, y se empezó a dar una especie de mezcla media, yo diría pornográfica, entre la élite concertacionista y la élite, no sé cómo decirlo, pues, plutocrática en Chile, eh, en directorios, en universidades privadas, eh, en relación con el modelo de desarrollo, con el impacto ambiental también de este modelo. Empezaron, no sé, bueno, la historia es larga y es más compleja, pero yo al menos incluiría esto en el análisis, ¿ah? El que la concertación también se empezó como desde los años 90 empezó a mostrar su... Esto fue dramático en el momento de la detención de Pinochet en Londres. Sí, eso estaba recordando. Increíble lo que sucedió ahí, digamos, en la misma, dejando aparte lo que sucedió en la derecha. Sí, no, en la concentración, insulsa, Pero yendo a en buscar la misma cosa, exacto, o sea, el presidente de la República, no primer ministro, su ministro del Interior, etcétera, esto... De hecho, profesor, uno de mis primeros recuerdos políticos con mucha nitidez es precisamente cuando se baja Pinochet del avión. Y la discusión que se escuchaba los días previos era que Pinochet estaba prácticamente muriendo, pero se había ido a buscarlo, con un tema humanitario. Todos sabíamos un poquito del tema de trasfondo, se hablaba mucho en las casas de la estabilidad democrática del país, pero se baja del avión escoltado y caminando. Entonces, yo no entendía porque siempre se había escuchado que Pinochet era el gran asesino de la historia de Chile, y la gente que había sido, por la cual había sido perseguida, lo va a buscar para rescatarlo. Para mí eso era una disonancia medio Sí. incomprensible. Se discutía mucho en la izquierda de esos tiempos. Sí, muchísimo. No, todo eso fue bombástico, ¿ah? O sea, es interesante tratar de como de situarse en ese contexto y, claro, y lo otro es que hay un título de un libro de Fernando Atria que se llama Neoliberalismo con rostro humano, donde él en algún momento juega con esta idea. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile tras digamos, eh, el término formal del pinochetismo y el inicio de la transición? ¿Qué pasó en Chile en los 90, 2000, incluso después? ¿Qué pasó? Bueno, esto es muy claro cuando uno se lo plantea entre el 90 y el 2010, antes del primer gobierno de Piñera. ¿Fue neoliberalismo lo que hubo en Chile con rostro humano? O sea, con reformas, con intentos de aplacar sus aspectos más brutales. ¿O fue, en cambio, algo así como una socialdemocracia en la medida de lo posible? Yo tengo la impresión de que se parece más a lo primero que a lo segundo, la verdad. Es cierto que la socialdemocracia, sobre todo pienso en la europea, en los años también, parte de los 90 y de los 2000, conoció esta llamada tercera vía, la vía de Tony Blair, por Claro. ejemplo, en el Reino Unido, que es una vía de una socialdemocracia bastante neoliberalizada. Eh, si las cosas, si la pregunta se planteara teniendo a la vista, por ejemplo, la experiencia británica, y de otros países también, pero eh, particularmente de la británica, claro, la pregunta es difícil de responder porque es una socialdemocracia no siempre bien distinguible de rasgos neoliberales. Si uno lo planteara en cambio en relación con la socialdemocracia más histórica y con rasgos como los estados de bienestar, sistemas de seguridad social, seguros públicos de salud, Con la Europa eh, continental. claro, y otras cosas semejantes, o sea, cómo se asegura el derecho a la educación en esos países,
etcétera, etcétera, etcétera. Yo, en este segundo modo de plantear la pregunta, yo creo que la experiencia chilena de los 90 y 2000 es más bien neoliberalismo con rostro humano. O sea, eh, y yo creo que la realidad habla por sí sola. O sea, lo que tenemos en Chile es un país organizado. Esto, por supuesto, que ah, no es que no tenga raíces anteriores a la dictadura pinochetista, por cierto que las tiene. Por lo demás, no es digamos, hay muchas cuestiones que van más allá de la dictadura pinochetista y del neoliberalismo de los 70, mucho La más composición atrás. oligárquica de Chile previa. Absolutamente, es muy anterior y la cuestión de los pueblos originarios, evidentemente que va más allá, mucho más allá, más atrás. De hecho, Desde el principio. absolutamente, claro. Y además creo yo que atraviesa de manera súper transversal, por otro lado, la experiencia de la transición. O sea, yo, por desgracia, creo que si uno mira la realidad, el maltrato y la completa obtusidad política, particularmente con el pueblo mapuche en Chile, yo creo que es casi tan propia de un gobierno de derecha como el actual, como de un gobierno como los de Michelle Bachelet, tanto uno como dos. En ambos se han producido brutalidades. Quizá hay que distinguir algunas cosas, es cierto, pero mi impresión es que no son tan distintos. O sea, han revelado a veces grados de maltrato y al mismo tiempo grados de estupidez política muy semejantes, por desgracia. O sea, Profesor, en el gobierno, para terminar, el gobierno de Bachelet II, yo recuerdo que era intendente en la Araucanía, Francisco Guanchumilla, uno otra vez podría decir una especie de DC de izquierda, Claro. sí. que estaba llevando a cabo un cierto proceso, un cierto diálogo, porque además él tiene, bueno, evidentemente tiene raíces mapuche, y lo descabezaron, o sea, lo sacaron de la intendencia, no sé si lo recuerdan. Y por la misma concertación, no fue una operación de la derecha, sino No, fue por la para misma No, nada, para la nada, concepto para lo sacó. nada. Sí, perdón. Profesor, Sí. no, está bien. Yo quería consultarle, aprovechando no es que quiera hablar de la concertación todo el rato, pero ya que hicimos este ejercicio de lo que fue, lo que usted vivió, esta transición, lo que pensaba en ese tiempo, lo que pensaba usted ahora, ¿cómo ve ahora usted a la concertación? Se lo pregunto porque si yo tuviera que quizás jugármela por lo que piensa actualmente, quizá la generación de nosotros, hablo de Benjamín y de Benjamín, la concertación es como como el conglomerado político desconfiable, por decirlo de alguna forma. Como que no hay alguna forma de agarrarse de él ni de confiar en él. ¿Cómo lo ve usted en su generación? ¿Cómo lo ve ahora? Porque obviamente ahora, de cara al proceso constituyente y la elección de los constituyentes, ellos se ponen como la lista por el apruebo. Y van con la DC, el PPD, el PS, no sé qué otros partidos más estarán metidos ahí. ¿Cómo lo ve usted en su generación actualmente, lo que es la concertación y lo que obviamente no fue, que ya hablamos un poco de eso? Sí, sí. O sea, ¿Le una queda mucho mezcla. tiempo a la concertación? Cada uno podría hablar tanto de la ex concertación como de la ex nueva mayoría, o como, bueno, Claro. el nombre que pueda tener ahora eso, claro, en parte eh, depende no sé, de la parada actual frente al proceso constituyente. Bueno, en parte también son esos nombres históricos, pero más allá de la terminología, no Y sé, yo profesor, tengo. disculpe, se lo Sí. pregunto porque ellos se intentan desmarcar de lo que es la derecha, pero como hemos hablado ahora durante este rato, durante muchos años, en muchas cosas, no en todas, para que hagamos la salvedad, siguieron el cauce. Entonces, por eso se lo pregunto. Sí, 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 no, sí, te entiendo, sí. Yo diría como que miro a ese conglomerado político con una mezcla también de poca confianza y algunos matices, porque pese a todo, la desconfianza, claro, tiene que ver con que yo creo que estos partidos yo creo que han sufrido, tengo la impresión, procesos de descomposición muy profundos. Muy O sea, profundo. donde la corrupción, hay muchas cosas, lo que a veces se llama el clientelismo, la transformación de partidos fuertemente ideológicos, con proyecto político en partidos más bien
que en parte se parecen a oficinas de empleo, de pronto, de colocación laboral de mucha gente. Esto es muy notorio cuando cambia el gobierno y una coalición como esta, la ex concertación o ex nueva mayoría, ha recuperado el poder. Bueno, los partidos se han transformado en eso, como en agencias de empleo, en muchas oportunidades. Entonces, esos procesos de descomposición, claro, me hacen tener muy mala impresión de lo que allí está ocurriendo. Una falta de proyecto político que es clamorosa, diría yo. ¿Qué quieren exactamente? O sea, si uno les preguntara qué es lo que pretenden para Chile, cuál es en los núcleos, digamos, en las cuestiones que queman, que importan, me temo que la respuesta es decepcionante, o es, o es muy básica, o es realmente muy ambigua. Ahora, no sé, yo también creo que uno, si uno mira la realidad, uno puede también advertir que de pronto, incluso en esos partidos medios descompuestos o sometidos a procesos de corrupción bien intensos, eh, no sé cómo decirlo, pero sería como medio maniqueo o medio como soberbio, creo yo, decir que no hay nada que esperar, no hay nada que hacer con ellos, no sé. Por ejemplo, yo tengo mucho respeto por gente como en el PS, como Carlos Montes. Me parece un político decente, inteligente, eh, que es capaz de hablar de corrido durante un buen rato, que tiene ideas en la cabeza, que yo creo que es capaz de darse cuenta de que su propio partido ha vivido una descomposición muy profunda, una pérdida de orientación política, ideológica, súper intensa. Eh, claro, uno podría decir, pero bueno, ¿y por qué sigue en ese partido? Bueno, es que no siempre la única opción admisible quizás es la de dejar un partido para irse a otro, para fundar algo nuevo, en fin. A veces el cálculo o la estrategia, el cálculo puede sonar pésimo como palabra, pero a veces la idea estratégicamente hablando puede ser, bueno, en una de esas vale la pena tratar de mantenerse en un partido histórico para dar una pelea desde dentro. Es lo que pasa en otro ámbito con personas que están muy desilusionadas con una iglesia, que no Claro. siempre salen de la iglesia. A veces sí, a veces no. A veces se quedan dentro dando una especie de batalla. Y a veces lo hacen en gran minoría. O sea, desde los márgenes, por decirlo así, de esa institución. Algo parecido creo que puede ocurrir en un partido político y a veces ocurre. Entonces, eh, yo no sería tan partidario de decir algo así como, bueno, con ellos jamás, nunca, o está toda esperanza perdida. Bueno, no sé, puede que en una de esas uno pueda decir eso, pero, pero por otro lado, claro, es que la cuestión de, de gobernar supone cierto tipo de coaliciones, de intentos o de pretensiones de- de formular proyectos que puedan ser atractivos mayoritariamente, es que esa cuestión es inevitable. Y claro, yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque lo digo yo, porque soy un académico, mi mundo es muy sesgado, muy intelectual, y supongo yo que dar peleas políticas en concreto, tratando de formular proyectos ideológicos, digamos, coherentes, interesantes, llamativos, que pudieran despertar la atención de mayorías ciudadanas, eh, eso yo creo que es un trabajo muy necesario, respetable, y donde a veces o sea, el punto de vista no sé, del académico, del intelectual, yo creo que también de repente el estudiante universitario comparte esas mismas eh, perspectivas. O sea, también está en una perspectiva a veces que puede ser muy desencarnada, muy intelectual, muy inmaterial. Entonces ahí, no sé, po, habría que darle una vuelta, diría yo, como eh, a cómo tratar de hacer las cosas para que haya a la vez un proyecto político que sea denso, que tenga algo que decir, que muerda en los problemas de Chile, que pueda ser llamativo también, porque si esta cuestión bueno, esto da para mucho, pero
termino con esto. Esta cuestión, o sea, que sea llamativo para la mayoría es importante, no es una cuestión puramente estadística o que, O no sé, tenga estratégica, que ver valga con, la claro, o que tenga que ver con encuestas, que la cuestión de la regla de la mayoría, aquí es importante, ¿eh? La regla de la mayoría es una expresión de la igualdad política, que es como parte como del corazón democrático, de la idea democrática. ¿Y eso qué quiere decir? Que en democracia eh, se tiene que dar una discusión lo más abierta, bueno, ojalá bajo condiciones que se acerquen al juego limpio, a una cierta imparcialidad, equidad, justicia, cosa de la que estamos muy lejos, pero la pretensión democrática va en esa línea, pretende ser un lugar para que haya una discusión, una deliberación intensa, que finalmente se zanja mayoritariamente. ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? ¿Por qué la deliberación lo más profusa y generalizada posible? ¿Y por qué el voto mayoritario? Porque todos contamos igual. O sea, la idea democrática en ese sentido es contraintuitiva, es una idea que solo se sostiene, bueno, muy difícilmente, porque supone que en un cierto sentido, la opinión mía, la opinión de un super millonario o la opinión de alguien indigente y miserable cuenta igual, o debe ser contada por igual en el proceso político. Eso solo es posible democráticamente y es contraintuitivo, porque va contra toda la inercia de las facticidades, de los poderes que realmente existen. Se queda en lo Eh, teórico. eh, ¿Qué cosa dices tú que se queda en lo teórico? Esto de que finalmente haya una real igualdad en lo que dice el indigente con lo que dice el multimillonario, Claro. Ah, no, no, por claro, ejemplo. claro. En las condiciones actualmente existentes, eso tiene mucho como de irónico, de burlesco. Sí, sí, no, no Claro, me cabe duda. casi Pero, una sátira. claro, claro. Pero es que la cuestión es que, diría yo, eh, la democracia supone hacer una apuesta porque podemos aproximarnos o irnos Claro, aproximando en un proceso que puede ser muy largo a eso. Y claro. eso yo lo hallo, es como, para mí al menos, es como la genialidad democrática. Por supuesto que la democracia no solo tiene que ver con contar votos cada ciertos años, por supuesto que no es solo eso, pero eso también es parte. Y, y, y solo es posible cuando uno, digamos, tiene una especie de, no uno, todos, eh, podemos llegar a decir que el procedimiento democrático manifiesta una idea que es profundamente humana, porque es mucho más humano pretender, aunque en los hechos no se dé, pero pretender que todos deliberemos y que todos contemos por igual en la deliberación, y por eso el voto mayoritario al final, a lo demás, pues, que todos cuenten como realmente cuentan. El millonario, por supuesto, que cuenta mucho más que prácticamente todo el mundo, pero ahí hay una cuestión yo diría, es necesario defender todo el tiempo, pero no, no conservadoramente, o sea, no, no ingenuamente, no por creer que las democracias que tenemos o la democracia que tenemos eh, cumpla bien con esa promesa. No, seguramente incumple gravemente con la promesa democrática. Pero bueno, pero al menos el sentido que hace Sí, la un promesa telos, un democrática o la apuesta horizonte. democrática, claro, es valioso. Yo creo que hay algo que es sumamente valioso, que hay que defender y profundizar y Respecto cultivar. a lo mismo, profesor, eh, claro, por una parte tenemos, bueno, hemos hecho como un recuento de lo que fueron los 30 años bajo la vigencia, por así decirlo, operativa de la Constitución del 80, que estuvo en gran parte en vigencia bajo los gobiernos de la Concertación, fue lo que le dieron vida a práctica política. Eh, y la pregunta es también, o yo creo que eso, hacer ese recuento hacia atrás tiene mucho sentido también para lo que se nos viene para adelante. ¿Qué podemos rescatar, qué no podemos rescatar de allá? Y a la vez estamos como bajo esa encrucijada de que por mucho que queramos construir proyectos políticos, estamos a todas luces carentes de representación política, de la capacidad de articular proyectos políticos.
hay muchas ideas inconexas en la discusión pública que no son capaces de cuajar, porque bueno, esa es la función de los partidos. Los partidos proponen, leen, interpretan la sociedad y nos ofrecen algo para posicionarnos ante lo que queremos correcto o incorrecto para el país. Y ese error articulador no existe. Por supuesto, se puede en cierto sentido recuperar, pero claro, eso es como esta típica discusiones que uno escucha en los paneles, no, la democracia representativa, los partidos son importantes, pero es mucho discurso normativo y que carece de mucha práctica. Eh, y sobre lo mismo, dos preguntas. ¿Usted cree que es posible volver a algo así como una democracia representativa, deliberativa? Porque la representación política va a estar, eso sin duda. Pero el componente deliberativo, como conocemos las democracias occidentales, que mucha gente da por hecho. A mí me impresiona como que es una cuestión como que, bueno, vamos a elegir, vamos a redactar una nueva constitución y luego de eso ya está, tarea hecha. Y yo no lo veo así, para nada. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿usted qué cree que es relevante de dejar atrás del proceso? O sea, usted tuviese que elegir un tema del proceso neoliberal de los 80, perdón, de los 90. ¿Qué tendría que decidiría dejar atrás? Diría, esto tiene que cambiar sí o sí. Sí, sí. Difícil decir algo así tan... Porque uno podría escoger una cosa entre muchas otras y de manera un poco arbitraria, pero... Profesor, y quizás como para hacer alguna salvedad, quizás le puede dar como alguna idea. Hoy se celebra el Día Internacional del Agua en todo el mundo. Hace 20 y tantos años, desde 1993, se celebra este día. Bueno, estaba leyendo un par de cosas que decía la UNICEF, entre otras, la OCDE también, Naciones Unidas, señalaban que en la actualidad en el mundo hay 3.5 mil millones de personas que no tienen acceso al agua. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en realidad es solamente una arista que podríamos tocar, problema sistemático que existió en Chile, que se dice que el agua no es de Chile, a pesar de que se diga que el agua es un bien nacional de uso público. Al parecer, el aprovechamiento está en manos de lo que son los privados. En este caso, lo que es la agricultura, lo que es la minería. Bueno, y ahí nos podemos pasar también a temas relacionados con el medio ambiente en general, que ha estado bastante cojos, según mi perspectiva, regulados en nuestro país. Eso, quería solamente hacerlo mención, quizás yo lo pongo sobre la mesa como una de las cosas que yo creo que debería de alguna otra forma regularse de mejor manera de cara a la nueva constitución. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, es Lo de que las hablaba cuestiones... también del derecho animal, incluso. Eh, eh, eh. Sí, sí. Eh, sí. Es que yo creo que, no sé si sea un buen modo de plantearlo, pero para mí resulta interesante plantearlo así. Yo creo que todo aquello sobre lo cual en Chile suele discutirse eh, con un sesgo notorio, qué sé yo, el sesgo, por ejemplo, en favor de los economistas, o el sesgo en favor de la influencia o del poder puro y duro del dinero, o qué sé yo, el sesgo que es tan notorio en Chile respecto de una parte del territorio en relación con todo lo demás, el sesgo centralista, o el sesgo, bueno, el sesgo que hace que nuestra herencia, nuestro componente indígena sea como incómodo, algo con lo que no sabemos lidiar. Eh, que la otra, bueno, paréntesis, que la otra vez fue Huenchumilla, curiosamente. La otra vez Huenchumilla planteó, estamos en un punto tan complicado en la relación chileno-mapuche, y esto es un tema tan, digamos, que va tan hacia atrás, un tema de tanto tiempo, que quizás estamos en una situación en la que requerimos una mediación. Y él dijo, quizás necesitamos eh, a un organismo como las Naciones Unidas para que nos ayude a propiciar
prácticas, actividades y finalmente estructuras de diálogo permanentes, de las que pudieran ir saliendo, bueno, mejores decisiones y arreglos un poco más razonables, etcétera, más plurales, etcétera, etcétera. Bueno, otro sesgo. Y así, o sea, todos esos sesgos que uno nota en, en Chile, que en parte son al mismo tiempo también, o han tenido en cierta forma el carácter durante mucho tiempo de tabúes, yo diría que ahí, en todos y cada uno de esos sesgos y o tabúes, es donde yo creo que uno encuentra la pista para decir, bueno, ahí hay que hincar el diente, ahí. O sea, en esas cosas las más difíciles, las más incómodas, donde parece que nada podría cambiar, o donde todo indicaría que el cambio es improbable o va a ser sumamente resistido, yo diría ahí. O sea, para mí la pista es hacerse cargo de lo que es difícil. Y no de lo que, por supuesto que bienvenido si hay un consenso rápido y relativamente genuino, no hipócrita sobre alguna cuestión. O sea, si que hay un consenso rápido y genuino sobre que el presidencialismo a la chilena es tóxico y que ojalá cambie de alguna manera, hay muchas maneras a través de las cuales podría cambiar. Bueno, yo feliz y lo recibo dichoso y lo aplaudo, pero yo creo que hay que enfrentar los temas complicados. Esas cuestiones que nos han paralizado, o que nos tienen paralizados, o que nos tienen sumamente divididos. Yo creo que ahí, o sea, la inercia quizá nos puede llevar a pensar peligrosamente que no, mejor no empezar por ahí, o no abordarlos, o no atacarlos tanto, no hincarles el diente. Yo diría todo lo contrario. Lo mejor sería, lo más terapéutico es, bueno, por un lado hablar de eso, verbalizar esas cuestiones y atacarlas, la estructura tributaria chilena, como otro, así, no sé, asunto de gran envergadura, es como una... Una curiosidad sobre eso, el otro día leía que el presupuesto de Chile se ocupa la misma estructura, o sea, la misma estructura en cada proyecto de ley, algo así como por 100 años, y solo se van modificando partidas. O sea, claro, claro. bueno, y para qué hablar de la estructura en base al IVA, un montón de Sí, cuestiones. sí, 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 sí. Y ahí es súper necesario, no sé, pues ahí me imagino que esto es algo que hay que conversar entre todos, pero para abordar esos temas difíciles o con esos sesgos, esos tabúes durísimos, me imagino que una de las cosas que habría que hacer es proponerse una especie como de discusión en el sentido habermasiano, o sea, una discusión como una conversación donde entremos todos libres igualmente y tan exentos de coacción como sea posible. Sabemos que hay distorsiones de la conversación de todo tipo, bueno, en fin, hemos hablado de eso recién, del poder plutocrático y todo lo demás, pero el peso de la historia, en fin, el llamado peso de la noche en Chile, todas esas cosas distorsionan la conversación. Pero, bueno, yo creo que si uno trata de entrar, pese a las distorsiones, con ganas de mantener una discusión genuina, profusa, generalizada sobre estas cuestiones, en todas partes, o sea, en cada punto del país, en distintas instituciones, también, evidentemente, desde el punto de vista académico, yo creo que donde también, yo una de las cosas que creo que en Chile ha sido tóxica, ha sido la influencia completamente hipertrofiada que han tenido economistas e ingenieros comerciales. Y ellos se han transformado en las Es un garante voces. de la estabilidad. Sí, son como la primera opinión que se consulta y finalmente la última que corta el asunto. Esa Es cuestión yo cosa de creo la que, influencia de Hacienda. sí, Cualquier sí, 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 no, edificio es una público. cuestión así como elefantiásica, sí, sí, sí. Todo lo que uno haga por tratar de disputar esa hegemonía, porque haya voces más plurales, porque haya otras disciplinas, todo eso será, yo creo que siempre va a ser una ganancia. Lo mismo también con voces diferentes. Yo creo que también en Chile, dentro, teníamos poca distancia, a veces no percibimos bien muchas cuestiones, son como puntos ciegos que tenemos nosotros mismos. De pronto, extranjeros o chilenos en el extranjero se dan cuenta de cosas de las que no nos damos cuenta, porque estamos acostumbrados a ellas. Pero también hay mucho que... Ahora, también, bueno, en el proceso constituyente
una de las cuestiones, yo creo que por las que uno puede tener más esperanza, y una esperanza no tonta, no ingenua, sino reflexiva, sagaz, es que este proceso va a estar sometido a un procedimiento paritario. Y esa cuestión yo creo que en Chile, y no solo en Chile, es una novedad del porte de un buque. Entonces, eso yo en eso tengo mucha esperanza. Estoy seguro que eso va a mejorar la conversación, la discusión. Estoy convencido. Las discusiones en Chile, como en otras partes del planeta, suelen ser muy masculinas, muy macho alfa, muy... Yo creo que ahí hay una novedad genial que, o sea, no sé, yo lo diría así como que conviene estar atento a cómo eso va a funcionar y a las cosas, yo creo que interesantes y sanas y positivas que nos va a traer. Porque nos puede enseñar también algo, pienso yo, ¿eh? Nos puede Sí, enseñar cómo serían las cosas si es que en otros ámbitos las cosas también procedimentalmente se organizaran así. Eh, sí. Bueno, ayer un candidato presidencial o precandidato ya anunciaba algo similar respecto a paridad, por ejemplo, los directores de empresas, tanto públicas ¿Mm? como privadas. Claro. Ahí ya hay algo interesante para comenzar a discutir. Profesor, solo para ir cerrando, en este intento de tener un diálogo sobre un tema quizás de la forma más igualitaria posible, pensando en la futura constitución. Mire, le ofrezco dos temas, usted elige. Sistema de gobierno o modelo de desarrollo. Para que tratemos brevemente, unos 4 o 5 minutos, algo sobre ello. Sí, sí, o sea, no sé, cualquiera de los dos. Usted elija. Yo ¿Cuál? siempre, o Quizás sea, el que le cause un poco más de... mm, como ustedes quieran. O sea, yo siempre he pensado que mientras más parlamentarizado sea el régimen gubernamental en Chile, mejor estaremos. ¿Cómo hacerlo? No sé, me imagino que hay muchas vías posibles. Y en cuanto al modelo de desarrollo, sí, yo tengo la impresión, en parte es intuitiva, en parte, bueno, eh, pudiera creo que fundarla en algún tipo de idea, no solo intuitiva. Yo creo que eh, cualquier paso que demos en dirección a un modelo eh, menos, menos gobernado por, por la facticidad del dinero o por la influencia plutocrática, más, digamos, combinado con planificaciones públicas, estatales, eh, y donde, no sé, esta es una idea que a mí que me resulta muy sensata, donde el poder de un, ¿cómo decirlo?, de una industria que sea cada vez más sofisticada, más, con mayor presencia del sector, como dicen algunos, manufacturero, o sea, eh, un país cada vez menos puramente extractivista y cada vez más económicamente hablando complejo. Bueno, está esa idea de la complejidad económica, los índices que la miden, etcétera, etcétera. Todo lo que se haga en ese sentido, lo que no excluye, por supuesto, para nada, el que a veces la sociedad civil, organizaciones civiles, pueden perfectamente ser portadoras del interés general. No creo Sí, claro. o sea, me parece obvio que el Estado tiene sentido en razón del interés general. Por supuesto que el Estado a veces falla y puede ser llamado a rendir como explicaciones por sus fallas en relación con el interés general. Eso es obvio. Pero sin embargo, el Estado, digamos, es como completamente inescindible del interés general. Es una organización mejor o peor en relación con el interés general. Pero eso no quiere decir que el interés general no pueda a veces también ser como portado por formas de sociedad civil. Yo creo que eso es súper interesante, la idea de toda la discusión actual que hay en torno a los llamados bienes comunes, Claro. etcétera, etcétera, no implican que todo se reduzca a una especie como de dialéctica dicotómica entre el Estado y el mercado. Hay también una especie de tercer sector. Eh, bueno, sociedad civil puede tener otros nombres. Las ONG, que tampoco son entidades angelicales, también a veces muestran corrupción, cooptación, Claro. influencia tóxica del dinero. Es evidente, nada es
completamente ajeno a la corrupción entre nosotros, ni las pymes. Ustedes se han fijado que en Chile a veces se habla de las pymes como si fuesen la quinta esencia de la bondad en relación con la gran empresa. No, si en Claro. todas partes existe la posibilidad de la corrupción, pero sin embargo, el interés general a veces puede tener un cierto lugar fuera de los márgenes estrictamente estatales. Así que, bueno, Ya. perdonen que haya dado Una, esta lata, pero en relación con el modelo de desarrollo, también cualquier paso que se dé en relación con formas distintas, otro modelo fue el título de un libro que yo creo que vio cosas importantes. sí. Yo creo que es un paso ganado. Una cuestión interesante respecto a eso, en la discusión pública chilena se suele citar mucho a Alemania y de forma bastante transversal. De hecho, creo que ayer, o antes de ayer, no sé, cuando le escuché a la periodista CNN Rincón decir lo mismo. Y, por ejemplo, en el modelo de desarrollo alemán, la economía no está sostenida por empresas muy grandes. La sofisticación de la economía alemana son empresas medianas, de 100 trabajadores. Todas esas empresas que producen gran innovación no son empresas grandes. Lo que uno, claro, lo que uno ve desde afuera como Alemania es Volkswagen, es Mercedes, es más la excepción que la regla. Hay Sí, cada LAN, creo que cada LAN tiene su propio banco y le presta dinero a las empresas sí, 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 pequeñas. sí, sí, La sí. sofisticación económica y Mm, planificación estatal no es puro sí. mercado, es una. No, 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 no. Pese a que en Alemania es cierto que la ola neoliberal ha sido fuerte, ¿eh? Eso claro, no hay Bien. que negarlo, pero sin embargo se mantienen estructuras de un Estado social pese a la ola neoliberal, sí, ¿no? Es bien, bien notable. Ahora, yo estas cuestiones, tanto la del régimen de gobierno como la del modelo de desarrollo, yo las abordaría. Mis intuiciones van por el lado que les dije, pero de todas maneras yo casi que antepondría todo eso una especie como de mentalidad para discutir todo esto y otras sí. cuestiones incluso lo más poco dogmática que se pueda. Eh, Claro. que yo creo que el dogmatismo siempre es una tentación y es un peligro. Y yo creo que hemos vivido en Sí. Chile la hegemonía completamente dogmática bueno, de un modelo, de una forma también de entender el régimen gubernamental, y también de una disciplina como la economía, más bien una cierta manera de entender la economía para ser más justo. O O sea, cierta yo creo que escuela económica, quizás. sí, 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 Bueno, sí, pero Ya, en el ahí fondo aparecen los ingenieros comerciales. sí, 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 pero yo creo que hemos vivido en el fondo muy, muy cautivo o muy mm, deslumbrado por por un dogmatismo que es muy grande, de que yo creo que, bueno, yo creo que siempre, para mí también es una convicción filosófica, yo creo que siempre el dogmatismo es algo que hay que tratar de superar. Puede tener algún elemento positivo, pero muy, muy limitado el dogmatismo. El dogmatismo yo creo que es como una especie como de edad mental, más bien, diría yo, entre infantil y adolescente. Y yo creo que una mentalidad más adulta tiene que mm, ir más allá, tiene que ir más allá de eso y tiene que... Por eso es tan importante el examen de todo lo que se diga y el autoexamen también. sí. Esto sin ponerse moralista, ni mucho menos, pero yo creo que es una actitud intelectualmente imprescindible para discutirlo todo. Y también esto, también el régimen de gobierno, también el modelo de desarrollo, pero hemos vivido, yo creo, una especie de jaula, con esa expresión de Max Weber, ¿cómo le llamaban? La jaula de hierro, creo, una jaula dogmática que nos ha hecho pensar que los modos chilenos como que podrían ser los únicos, o los Claro. obvios, o los naturales, eh, y eso no se puede combatir sino con actitud no dogmática. ¿No? Kant diría una actitud crítica, permanentemente crítica y autocrítica, que es una actitud muy inestable, es cierto, y puede ser muy ingrata, o puede ser muy angustiante, la Mm. crítica permanente. Oye, Pero a la larga, yo creo que intelectualmente hablando es sana. pero Y yo tiene siento que como... estamos estamos un poquito lejos de eso, lamentablemente, le digo con pesar, una discusión no solo pública e institucional, sino pública ciudadana y pública en el sentido más amplio posible, muy moralizada. Eh, Quizás será por el momento que estamos viviendo, pero no, siento que nos cuesta mucho mirar con distancia los procesos tales como los que hablábamos antes, la concertación
o incluso lo que tenemos que hacer hacia adelante, como cualquier cosa que sea moverse un centímetro de lo que yo creo, eh, hay una renuncia, hay un peligro, un problema, y eso tanto en la actitud yo diría ni siquiera de extremos políticos, sino de una forma de concebir la política, que a veces se consigue con la extrema derecha y a veces también con la izquierda, una izquierda que está de cierta forma claudicada a ser marginal, a no quererse inmiscuir, porque así se puede mantener la puridad intelectual, la puridad dogmática. Y yo creo que eso es algo que deberíamos todos poner ahí bastante atención. Yo considero mucho eso. Sí, sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que Ahora, otra vez, varía mucho, pero esta cuestión de la moralización, yo diría, hay una moralización que es nefasta, pero hay otra moralización que yo creo que no solo no es nefasta, sino que es completamente imprescindible. O sea, la moralización nefasta es como la- es algo medio semejante al paternalismo, am, am, a de pronto detenerse en minucias, como la obsesión de pronto cuando se dice que la agenda valórica, ¿no es cierto?, eh, es aquello que consiste, qué sé yo, en cuestiones de moralidad sexual o relativas a cosas como, no sé, en fin, ese tipo de cuestiones. eh, esa forma de entender la moral o un proceso moralizador, claro, es bien poco interesante y puede ser bien tóxica, pero hay otra forma que yo creo que es muy necesaria. O sea, se puede hablar de moralización en otro sentido. O sea, cuando uno dice que sería necesario que la economía deje de estar en manos de economistas, que es nefasto que esté en manos de economistas. La estructura, por ejemplo, la, la organización o los ministerios más directamente económicos del Estado chileno, que es necesario que haya mucha más pluralidad. Yo creo que ahí uno está tocando en parte también problemas que son estrictamente hablando morales, Claro. porque tienen que ver con, bueno, obviamente, con cosas que nos parecen, por ejemplo, gravemente incorrectas, o injustas, o intolerables, o insoportables. Que esté organizada la salud en Chile como lo está, con dos mundos prácticamente, que la educación, lo mismo, sea algo que pese a algunas legislaciones recientes, pese a todo, reproduce en buena medida la estructura de clases, la estructura económica chilena. Eso es, yo diría, en un sentido importante, gravemente inmoral. Y yo creo que en ese otro sentido, la noción de moral o de moralización, yo creo que vale la pena defenderla, porque hay que defenderla en el fondo de formas o de mentalidades que tratan de quitarle eh, como carne moral, en el peor sentido de la palabra. Plantearla, en cambio, según esas mentalidades, a la educación, a la salud y otras cuestiones como puramente técnicas, como que Claro. se pueden, digamos, resolver y de las que pueden estar a cargo, eh, bueno, expertos. Bueno, toda esa mentalidad yo creo que es profundamente desmoralizadora. Le quita como esa especie como de componente de justicia que tiene lo económico, que tiene lo ambiental, que tiene lo sanitario, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no sé, yo ahí las palabras a veces se usan eh, y se abusa de ellas y a veces se las, claro, como que se las priva de un significado. Y bueno, cuando eso pasa como con la palabra moral o moralización, bueno, probablemente hay que... Un robo de bandera. Sí, 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 El- sí. Claro. Bueno, vamos, cerramos, Benja, y ya los que llegaron hasta acá, que nos aguantaron en esta larga conversación, pero de todas formas yo diría bastante interesante. Eh, y creo que nos faltaron muchos temas por hablar de esto, pero bueno, esos son temas que van para largo, así que Benja, porfa, Sí, dale tú. que de Chile podemos hablar lo que queráis de Chile. Sí, Chile nos da mucho material. Para bien y para mal.
para bien y para mal. Hay cosas buenas también. No todo es malo. No, no sé cosas buenas. No caigamos en los dogmas. Bueno, Ahí hay que apuntar. exactamente. Hay que tratar de hacer un juicio Como más o menos decimos- mesurado. Sí, pero no hay que ponerse como religioso con las cosas tampoco. Eso. La religión no es para la política, Claro. o la postura religiosa, podríamos decir. Bien. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos contar nuevamente con ustedes en alguna instancia para poder seguir discutiendo, porque creo que es sumamente sano discusiones que quizás estaban un poco como cerradas, irla abriendo. Eh, y ver también, como respecto a lo mismo que hablábamos sobre los juicios anteriores que nos merecía el pasado, quizá en un tiempo más también ver nosotros mismos cómo hemos cambiado nuestras posturas y cómo hemos también, con un poco más de distancia, vamos mirando cierto hecho. Yo al menos cada 3, 4 meses voy teniendo matices en lo que voy pensando y como una suerte de inestabilidad a veces política, pero bueno, es parte del proceso que creo que está viviendo el país, así que creo que es colectivo. Sí, pues, sí. Oye, gracias a ustedes, muchas gracias. Y que vaya muy bien las siguientes entrevistas, en fin. No, Bueno, gracias a usted, profesor, muy buena por el idea. tiempo. De nada, pues. Que estén muy bien.